Ok, entonces, eh, ¿por qué se conoce en este caso o cómo surgió este término la República de Indios? ¿Ya? Eh, Aquí en este caso de alguna manera se aglomeraba a todos los indígenas que iban a estar sometidos, ¿ya? Por la corona española, todos, incluidos los indígenas de nobleza, los caciques, o sea, todos los que quedaron, todos los que sobrevivieron después de las últimas rebeliones incas, ¿ya? Estaban dentro de este grupo, ¿correcto? Estaban considerados todos los hombres, como dice el texto, de origen andino, ¿correcto? En los cuales, en este caso, o para los cuales se debe una serie de leyes propias que señalaban sus derechos, pero también y sobre todo remarcando, ¿no? Remarcando sus deberes, ¿ok? Si bien tenían derechos, eran pocos, pero más tenían deberes, ¿ok? Ahora, entonces, los indígenas llegaron a ser los nuevos vasallos, ¿ok? Eran los servidores del imperio español, ¿correcto? Cuando hablamos de feudalismo vamos a ver el concepto de vasallo, ¿no? Que es un siervo que está, en este caso, al servicio del señor feudal, ¿ok? En este caso los indígenas también, los indígenas en este caso vienen a ser los nuevos siervos para estas tierras sería, ¿no? El señor feudal sería en este caso el corregidor, el español, ¿no? El peninsular. Y también servían a las autoridades, ¿no? El rey, entre otros. Bien, entonces, esos nuevos indígenas, en teoría, debían en este caso ser los que tenían que servir a los peninsulares. Como dice, sí, en teoría se supone que en la pirámide, en la estratificación social del virreinato, estaban en un segundo escalón. En realidad, en la práctica, eran prácticamente la base de la pirámide. De arriba de ellos estaban considerados las castas, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, que es en este caso las diversas mezclas, ¿no? De grupos tanto de españoles como de indígenas como de negros, ¿ok? Entonces hay diversas castas que van a tener un nombre propio, entonces esas castas tienen un poquito más de derechos que los propios indígenas, ¿ok? A pesar de que los indígenas en teoría se supone que están en la segunda escala, en el segundo nivel del estrato social. ¿Ya? Entonces, al ser considerados vasallos, servidores, tenían que tributar a la corona. Pero en la práctica, estaban en la base. O sea, prácticamente tenían muy poquitos derechos y en este caso muchos deberes, como les mencioné anteriormente. Eran considerados en la práctica como menores de edad y estaban bajo la protección de la corona española. Entonces, su situación en general era de sometimiento. ¿Ok? Pero tampoco es como dice de la lectura, tampoco es que este grupo sea uniforme, o sea, como les remarqué en un inicio, no todos tributaban, no todos tenían que ir a la mitad, en este caso, dentro de este grupo, había también pequeños niveles, ok, hay diferencias, jerarquías, ¿correcto? Porque no va a ser lo mismo el indio noble con el indio del común. ¿Quiénes eran los indios nobles? ¿Ok? En ese grupo estaban ubicados la nobleza indígena, compuesta por los descendientes de las panacas. Recuerden que las panacas eran en este caso la familia entonces, este grupo de la nobleza estaban todas las panacas de cada uno de los incas que gobernaron el Tahuantinsuyo, su familia y sus generaciones posteriores. Estaban ellos liberados del tributo y de los servicios personales. No podían ser entregados en encomiendas. Tenían derecho a tener propiedades y tierras y conformaban una aristocracia india, de sangre india.
que se les permitía mantener el apellido con, en este caso, el apelativo Inga después. O sea, era su apellido Inga. Y así. ¿Ya? Entonces, en este grupo, como les decía, ahora ya, o sea, en sí los españoles, ya, ¿por qué le reconocían derechos, en ese caso, a este grupo de nobles? Porque en realidad el único mérito que tenían ellos era ser solamente los parientes de los incas. Y eso lo podemos recordar cuando hablamos, en este caso, del juicio de la residencia del virrey Francisco de Toledo, ¿no? Cuando el rey lo reprimió, lo regañó. ¿Por qué matas a un jefe inca? Eso no lo puedes hacer porque si tú lo haces, se te vienen encima. La idea era que si mantenía ciertos privilegios a la nobleza, a los parientes, a los que pudieran llegar a tomar cierto liderazgo dentro del grupo indígena, podías en ese caso tener una convivencia tranquila, es decir, podías administrar el territorio sin muchas revueltas. Si los líderes están tranquilos, o sea, puedo trabajar de manera tranquila, puedo explotar los minerales sin que me molesten. Entonces, tenía una intención, o sea, no es que eran porque, ay, pobrecitos, no. La intención era que ellos no se rebelaran ante el rey. ¿Por qué? Porque mantenía sus privilegios. Porque mantenía sus privilegios. Es más, cuando llegó la rebelión de Tupac Amaru, eso se origina por hechos puntuales. De Tupac Amaru, entonces, donde ya pasó ya un buen tiempo del virreinato español, aquí en Perú, ya había gente que ya estaba cansada. Y hubo hechos puntuales que detonaron de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ok? Pero antes de ello, vamos a ver, no vamos a tan lejos, pero en este caso la intención de los españoles que era que las familias donde pudieran generarse nuevos líderes, ¿ya? Porque mira, imagínense que en ese caso se eliminan los movimientos de la nobleza. Bajo te iba a salir 1, 2, 3 líderes rebelados, revoltosos, ¿verdad? Es así, te iban a salir por lo menos 2, 3. Y eso que genera inestabilidad, que no puedes administrar de una manera tranquila el virreinato, ¿ok? Es por eso que en este caso la idea de los españoles era mantener los privilegios de la nobleza, ¿ok? Entonces así evitabas que pudieran salir líderes que pudieran generar revueltas, que pudieran levantar a la gente contra la administración española. Luego vienen los curacas, los caciques, ¿no? Caciques o curacas son lo mismo en realidad. Son una especie de aristocracia regional. Tenían ciertos privilegios, como por ejemplo se les permitía montar caballos, usar armas, vestir ropa española, y estaban exonerados de pagar tributos e ir a la mita. Recibían una educación especial en los colegios de caciques, como el Colegio del Príncipe o el Colegio San Francisco de Borja. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿Ya? Su labor en este caso era muy importante, pues eran funcionarios que se desempeñaban como nexos entre la población andina y la administración colonial. Recuerden que en este caso es el encuentro de dos culturas. Entonces los españoles estaban aprendiendo a conocer la cultura andina. Entonces necesitaban intérpretes, necesitaban esos nexos que pudieran de alguna manera explicar, ¿no? En este caso, el devenir, el desarrollo de la administración del virreinato. En todo caso, también que puedan persuadir a los indígenas en este caso, a cumplir las metas, ahí caso. Ponga atención a lo que estoy hablando. Ponga atención, deja eso. ¿Ya? Entonces les decía,
Ya, entonces, en este caso, utilizaban esos intérpretes. Y los mejores intérpretes eran los caciques, porque eran en este caso los que estaban más cercanos a la gente. Además, mantener las noblezas y a los caciques también, darles privilegios, era una forma de poder retribuir, en este caso, a las comunidades indígenas que apoyaron o que en este caso se prestaron para la conquista española. Recordemos, Huancas, Cañaris, Chachapoyas, entre otros, tenían que pagar favores. Yo me revelo, yo te ayudo militarmente, pero hey, mantener mis privilegios, ¿no? O sea, una como otra. Tampoco no crean que, como ya les dije en un inicio, la conquista española no fue de cientos de peninsulares, no. Fueron ellos más el apoyo militar de culturas, en este caso ya de tiempos pre-incas, que estaban sometidas a los incas y ya estaban, en este caso, hastiados en este caso, de la verticalidad de la sociedad incaica. Entonces vieron a los españoles como instrumentos para poder salir de esa opresión de ellos. Los incas fueron, o sea, sí, en ciertos puntos interesantes, pero también no olvidemos que fue un imperio de los que sometían, ¿ya? Tenían pueblos que sometían. Entonces, mantener estos privilegios a la nobleza y a los caciques era también una manera de poder pagar favores. ¿Okay? En el caso de los caciques, ellos necesitaban intérpretes que pudieran, en este caso, acercar a la gente las decisiones que se tomaban en el virreinato y hasta poderlos persuadir para que pudieran acceder, para que pudieran, en este caso, permitir ser evangelizados. O sea, los caciques jugaron un papel muy importante para la administración virreinal, por si acaso, más que los corregidores, y lo vamos a ver posteriormente. Sí, si bien el corregidor tenía en este caso la finalidad de recaudar impuestos, en este caso, administrar las reducciones de indios, pero también el corregidor no fue una celda paloma, el corregidor fue bastante corrupto. Y tanto así, tan escandaloso fue, que lo cambiaron por los intendentes. O sea, los huevones que... No, estos males me están estropando el negocio. No, me lo cambian. La corona española, cuando ve que alguno de sus funcionarios no le funcionaba a lo que quería, afuera, para afuera. Recordemos, encomenderos, primeros. Llegaron, abusaron. En este tipo de... Ayer que dormí con mi tía acá. Digan, por favor, digan. Micro cerrado, micro apagado, por favor. Ya, y escuchando la clase. Les decía en este caso que primero los encomenderos, ya, eran bueno, ya no eran funcionales a la corona española para afuera. Les cortaron el paño, les cortaron los beneficios que se habían ganado por la conquista, ¿no? Emprendió Pizarro, Almagro, ¿ok? Luego los corregidores, corrupto, afuera, intendentes, pero fue recién con los Borbones, mucho tiempo después, ¿ok? Entonces, la corona también, cuando había algo que no le gustaba, para afuera. O sea, fue de alguna manera, dentro de lo que llegaron a desarrollar también, en este caso, si bien las intenciones eran recaudar lo más que se podían de las colonias, ¿ok? Tampoco tuvieron ningún reparo en este caso también evaluar y sobre todo tomar decisiones drásticas a sus propios funcionarios. Tanto es así que terminados sus gobiernos, eran sometidos a juicios de residencia, evaluaban todo su gobierno.
O sea, tampoco es que confiaban ciegamente en los funcionarios menores. Entonces, pero esta situación para los curatas era una situación muy complicada, porque estabas porque en ciertos momentos tenías que, en este caso, ser funcional. Corazón, mira pues a la pantalla, ya, acá ya no me mires, a la pantalla. Entonces, ya, esta situación de alguna manera era muy complicada para los propios curatas, ¿ok? Porque estaban en medio entre dos mundos enfrentados, porque muchas de las misiones españolas perjudicaban a la población indígena, y los indígenas no estaban de acuerdo, pues si se lo hacían saber, ¿no? Oye, no me gusta, mira lo que nos está pasando, haz algo, y el curato pues es un mando intermedio, el cura puede decir, oye, mira esto, pero el español si quería lo decía casi, si no, no. O sea, no es tu rollo, ya verás. Bueno, tienes que persuadir. Yo necesito esto. Pero estaban sometidos a los curatas, a los españoles. Entonces, es por eso que la propia población indígena desconfiaba de sus curacas. Si antes el curaca en la época incaica era un símbolo de respeto, de confianza, cuando llegó el virreinato español fue ya lo contrario. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que los curacas eran serviles al virreinato. Entonces ya, o sea, no, pues estos ya están ya vendidos. Entonces, no, aquí no pasa nada. Entonces, fue una situación muy complicada para los curacas. ¿Ya? Incluso el propio Tupac Amaru fue también curaca. ¿Cómo él hizo cómo él teniendo una situación bastante difícil, o sea, un puesto que genera desconfianza para los propios indígenas, cómo fue que él a partir de ahí pudo en este caso armar toda una rebelión y cambia totalmente su imagen, ¿no? O una imagen que en este caso fue de seguimiento, de confianza. Eso es algo que vamos a ver cuando lleguemos a las rebeliones indígenas de ya prácticamente del fin del virreinato. ¿Ok? Entonces, muchos curacas prácticamente se inclinaron al lado hispano, ya porque les mantenían los privilegios y eran prácticos, o sea, a mí que me favorece, nada. El virreinato me mantiene todo, entonces yo me quedo con ellos. Yo me hago los huevos zorros, receta de chancho, todo me resbala. Yo, en este caso, me voy en este caso al hispano, ¿no? Y entonces, ahora, eso también hizo que los propios curacas, ya, o sea, tampoco que no eran ni santas palomas, ni eran, no, el curaca como, bueno, ok, entonces, listo, tengo esta posición, bacán, entonces se apropiaba de tierras comunales, alquilaban tallos, o sea, también el curaca poco a poco también agarró la mañosería y en este caso trabajó de alguna manera o de alguna manera tomó decisiones para su propio beneficio. O sea, se aprovechó un poco del contexto y en este caso prácticamente era un corregidor pequeño, ¿no? Entonces, pasa en este caso cuando el sistema te deja sin vacíos, vas y aprovechas, ¿no? La idea es que para mi gente, entonces el curaca ya, como les decía, ya tuvo, o sea, la figura del curaca cambió abismalmente con el paso del imperio al virreinato. Los indios del común, en este caso, eran llamados los indios de cédula o indios tributarios. Pertenecían al sector de la República de Indios y en este caso estos eran los que de alguna manera sobre sus hombros soportaban todo el peso de la administración, porque eran los que tributaban. Ellos tenían que cumplir la mil y los obrajes. Ya, entonces, ¿por qué el virreinato no fue una administración exitosa? Porque vemos que los que tenían más no pagaban impuestos. Si se dan cuenta, español o chapetón no pagaba impuestos.
La nobleza no pagaba, Inca no pagaba impuestos. El curaca no pagaba impuestos. ¿Quiénes pagaban impuestos? Eran los indios del común los que en ese caso tenían que, los que ganaban una miseria, o ganaban poco. No sé si me suena familiar con lo que vimos ahora. Las grandes empresas, las grandes, hacen todo lo posible para no pagar impuestos o pagar lo mínimo, mientras que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestra familia, son los que pagan impuestos. Tú pagas impuestos. Cuando te compras un caramelo, pagas el 18% del costo del caramelo se va al Estado. Por ejemplo. Pero por decir, hay grandes empresas que hacen que hablan con el Estado para que en este caso no les suban los impuestos. Las grandes mineras no quieren pagar impuestos a sobreganancias. ¿Qué son las sobreganancias? Cuando ganas más de lo que tú proyectas. Más de lo que se acuerda de un inicio, por decir, acuerdas en un año pagar, no sé, 5% de impuestos, pero pasados 5 años ves que hay más minerales por explotar, más de lo que los estudios, de lo que la exploración indicaba. Eso además, las grandes mineras se lo quedan. Y solamente pagas el 5%, pero ¿por qué pagar un 5% cuando se encontró más de lo que había en el inicio? Entonces, la idea es que si has encontrado más, aumentas un poquito en impuestos, ¿no? Para que también el Estado gane y ustedes también puedan ganar. Porque si el Estado recauda impuestos, va en beneficio de la población en general. En hospitales, en carreteras, en escuelas públicas, etc. Algo similar pasa acá. Los chapetones, a pesar que tenían grandes negocios, no pagaban impuestos. Los indígenas de la nobleza no pagaban impuestos. Los curacas no pagaban impuestos. Y eran los que más tenían. Y encima, durante el virreinato hubo un descenso demográfico. Es decir, muchas muertes indígenas por mitad. Entonces, vemos en este caso, ya, de que, en el indio del común soportaba todo el peso tributario, gran parte de los ingresos de la administración virreinal. Claro, no quiere decir en este caso que no se cobraba más impuestos, había más impuestos, ¿ok? Pero se dejaba de tributar, en este caso, es decir, los grupos más privilegiados no tributaban al igual que los pequeños. ¿Ok? Eso no quiere decir que durante el virreinato no hubiera más impuestos, hubo más impuestos, pero hubo una mejor recaudación. ¿Ok? Entonces, los indios en común vivían en las reducciones toledanas, ¿no? Que son en este caso creación del virrey Francisco de Toledo, ya, cuando en este caso lo que quería era, las reducciones era una manera de poder contabilizar cuántos indígenas había en una zona, ya, y entonces tenían que ser evangelizados, es decir, que tenían que enseñarles la religión católica. Uno de sus principales deberes fue el pagar tributos. Primero será en productos y luego ya en dinero, en monedas. Al cumplir 18 años, inmediatamente pasaba a la fila de los mitayos y eran obligados a viajar a la mina de Potosí o hasta la mina de Potosí para cumplir con su cuota de trabajo. Muchos sabían cuánto les tocaba ir, pero muchos no sabían si iban a volver. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo eran inhumanas. Y no se sabía si ellos iban a resistir. Además que la población indígena se enfrentó a enfermedades desconocidas traídas por los españoles. Peor aún todavía.
no con intención, simplemente en España, o sea, según no se podía enfermar, no porque quería, sino simplemente porque estaba en contacto con el medio ambiente, con la persona infectada, y en América, pues sin querer queriendo infectaba a los demás. Y una población donde una enfermedad que tú no conoces, no sabes cómo tratar, lo que nos pasó con el COVID. Cuando llegó, nadie sabía cómo tratarlo, entonces hubo, en este caso, una crisis sanitaria, igualito en ese tiempo. Pero ante el abuso en los trabajos impuestos por los españoles, muchos indígenas optaron por huir de las reducciones para evitar, en este caso, sus obligaciones y pasaban a ser yanaconas, que era el que trabajaba en las haciendas. Por eso, en este caso, el destino de muchos indios del común era variado. Con el problema de la disminución de la población indígena, fue un poco difícil para los pequeños mineros y hacendados conseguir mano de obra. Por eso que surgieron indígenas que serían conocidos como los indios de Faltriquera. ¿Quiénes eran los indios de Faltriquera? Eran aquellos que por dinero alquilaban su fuerza de trabajo. ¿Ok? Eran aquellos que por dinero alquilaban su fuerza de trabajo. ¿Ok? Entonces eran aquellos que ya no huían de las revoluciones para no ser captados, vivían en zonas alejadas o cercanas a minas, haciendas, y le decían, bueno, pues tú quieres que yo te trabaje, bueno, págame y te trabajo. ¿Ya por qué? Porque en este caso, si el Estado tenía la obligación de enviar indígenas, pues no iban, pues ya. Muchos morían, muchos huían, entonces ya la mano de obra no era permanente, entonces existían estos indios de Faltriquera. ¿Ok? Bien, hasta aquí en este caso la sesión 18 sobre la República de Indios. Ya, vamos a tener un receso de 5 minutos, ya, y vamos a hacer un repaso adicional sobre este tema. ¿Ok? Pues nos vemos en 5 minutos. Chao, chao.